Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero. Advocación mariana. Memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. 4 años después de la proclamación de su Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen se apareció en repetidas ocasiones a la humilde joven Santa María Bernarda Soubirous en los Montes Pirineos, junto al río Gave, en la gruta de Massabielle, de la población de Lourdes, y desde entonces aquel lugar es frecuentado por muchos cristianos, que acuden devotamente a rezar. Bernardita de Soubirous fue la elegida por Dios para ser testigo y mensajera de tan extraordinaria iniciativa del Creador. La Madre de Jesús, nuestra Madre también, supo como siempre enamorar a las multitudes y convocar a los pueblos de las naciones alrededor de la majestuosa imagen que de ella se difundió. En un hecho impensado y nada previsto que acabó revolucionando las conciencias y pasó con elegancia por encima de las mentes un tanto cegatas para lo sobrenatural por la corriente racionalista y anticlerical de aquellos franceses. El mismo día en que se celebraba en la liturgia de la Iglesia la fiesta de la Anunciación de María se reveló con la sencillez de las cosas grandes que aquella aparición repetida tantas veces era nada menos que la misma Virgen María. Sí, la visita era grandiosa por la dignidad y asombrosa por lo inusitado. La muchacha que se afirmaba como vidente ni siquiera sabía pronunciar bien el término concepción las primeras veces y el dogma como tal hacía muy poco tiempo que se había proclamado en Roma por el Papa. Pero Bernardita o Bernardete, una joven de 14 años en la gruta de Massabielle, vio una nube dorada y a la Virgen vestida de blanco con un rosario en la mano. Refirió que la aparición había dicho: «Yo soy la Inmaculada Concepción». La primera aparición fue el 11 de febrero de 1858. Luego se fueron repitiendo hasta 18 veces entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858. Hija de una familia pobre, arruinada y miserable en aquellos días todas las trabas imaginables, incluidas las que puso la misma autoridad eclesiástica. Era el 11 de febrero de 1858 cuando Bernardita, su hermana y otra niña iban al campo a buscar leña seca. Para llegar al lugar adecuado, cerca de una gruta, tenían que cruzar un arroyo. Bernardita se demoró un poco en hacerlo porque temía al agua fría. Mientras se sacaba los zapatos escuchó de pronto un ruido fuerte proveniente de la gruta cercana. Entonces, se acercó a ver lo que sucedía y cuando estuvo frente a la gruta vio la figura de una mujer envuelta en una luz resplandeciente que iluminaba la roca. La mujer estaba vestida con un traje blanco, una cinta azul en la cintura, un largo velo y 2 rosas doradas sobre los pies. Era la Virgen María. En sus bellas manos portaba un largo rosario blanco y dorado. Bernardita, sobrecogida por lo que veía, se puso a rezar el Santo Rosario. Unos instantes después, un poco más calmada, se percató de que la mujer de blanco la estaba acompañando en la oración. Luego la señora, como la llamó en ese momento, desapareció. Unos días después, el domingo 14, Bernardita volvió a la gruta de la aparición y empezó a rezar el rosario. De pronto, la hermosa señora aparece de nuevo. La niña, en un arranque de valor e inocencia, le arroja un poco del agua bendita que llevaba en una botellita, para asegurarse de que lo que estaba viendo no provenía del maligno. La señora la mira y sonríe, luego hace la señal de la cruz con el rosario y la invita a rezarlo juntas. El jueves 18 ambas se vuelven a encontrar. La mujer le pide a Bernardita que vuelva por los siguientes 15 días a la gruta. La niña le promete que lo hará sin dudar y la mujer le responde con otra promesa: el cielo. Bernardita será dichosa en la vida futura. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores de las apariciones se empiezan a esparcir. El 19 de febrero, Bernardita regresa al lugar con una vela encendida, bendecida previamente, de allí la costumbre de ir con velas y encenderlas frente a la gruta de Lourdes.
Era la primera vez que la señora hablaba de sí misma de esa manera. En cuanto pudo, Bernardita le contó lo sucedido al párroco, quien quedó conmocionado ante tamaña revelación. 4 años antes se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción 1854 y con toda seguridad nadie entre la gente se había enterado. Meses más tarde, el 16 de julio, se produjo la última aparición. Bernardita sintió que la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la llamaba y acudió a su encuentro. Al llegar a la gruta vio que había sido colocada una valla alrededor y que no se podía pasar. Un segundo después, estando todavía frente a la gruta, pudo ver a la Madre de Dios. Me pareció que estaba delante de la gruta, a la misma distancia que las otras veces, no veía más que a la Virgen. Jamás la había visto tan bella, dijo posteriormente la santa. Esa fue la última vez que madre e hija se encontraron en aquel lugar. Pidió la señora que se le edificara una iglesia por lo pequeño, capilla y se hiciera procesión. Los actos multitudinarios fueron varias veces prohibidos y el recinto de la cueva cerrado, hasta que llegó la esposa del almirante Bruat, institutriz de los hijos del emperador y se pudo informar de modo adecuado a Napoleón III que mandó levantar la prohibición. El obispo de Tarbes inició el proceso que duró 2 años, hasta que el 18 de enero de 1862, en carta pastoral firmada por él afirmaba: «Juzgamos que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, se apareció realmente a Bernardeta Soubirous el 11 de febrero de 1858 y días siguientes, en número de 18 veces, en la gruta de Massabielle, cerca de la ciudad de Lourdes. Que tal aparición contiene todas las características de la verdad y que los fieles pueden creerla por cierto. Para conformarnos con la voluntad de la Santísima Virgen, repetidas veces manifestada en su aparición, nos proponemos levantar un santuario en los terrenos de la gruta». En una de esas apariciones la Madre de Dios le comunicó a Bernardita que el camino que el Señor tenía reservado para ella sería difícil, lleno de cruces, pero que a cambio de su fidelidad alcanzaría la gloria del cielo. Y es que el corazón de quienes aman de veras muchas veces requiere ser purificado mediante el dolor o la enfermedad. «No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo», le dijo María a Bernardita. Nuestra Señora ha de recordarnos siempre que debemos confiar en las promesas de Cristo, y que solo en Él encontraremos alivio verdadero, mientras creceremos en paciencia, esperanza y amor. Aún así hubo restricciones por parte de las autoridades locales, pero trabajaron los arquitectos. Las brigadas de obreros se pusieron en marcha y el 18 de mayo de 1866 pudo consagrarse la cripta, cimiento de la futura capilla. Comenzaron las peregrinaciones masivas y organizadas en el 1873. En el 1876 se pudo consagrar la basílica. La Iglesia del Rosario, consagrada en 1901, se levanta para suplir las deficiencias de espacio de la primitiva basílica, que pronto fueron palpables por la afluencia de peregrinos. En 1958, consagra el cardenal Roncalli, que más tarde será el Papa Juan XXIII, la basílica subterránea dedicada a San Pío X. Lourdes es un sitio privilegiado para la devoción cristiana. Oración, silencio para el recogimiento. Abundantes actos de culto que facilitan la piedad. Muchos rosarios en las manos de los fieles por los espacios descubiertos e iglesias. Gente enfervorizada de rodillas. Culto público y multitudinario en tantas ocasiones para atender las necesidades espirituales de los peregrinos que acuden en masa. Vía Crucis o Chemin de la Croix, que se recorre entre empinadas pendientes con las estaciones de la Pasión para facilitar seguir los principales momentos de Jesús sufriente por la humanidad. Y 2 actos cumbres diarios. La procesión con el Santísimo a primera hora de la tarde, con filas de peregrinos y multitud de enfermos adorantes que reciben su bendición entre súplicas,
lágrimas y actos de fe de esperanza. Una inyección de fe para el mundo desde Lourdes de Francia. Al día siguiente, la señora le enseña a Bernardita una oración, que la niña grabará en su memoria y corazón para siempre. Un día después, el domingo, 21 de febrero, la niña se percata de que su señora estaba triste y le pregunta por qué está así. Nuestra Señora, le contesta, rogad por los pecadores. Para entonces, los rumores sobre lo que sucedía a Bernarda llegaron a oídos de las autoridades, las que temiendo que se produjeran alborotos o disturbios amenazaron a la niña con llevarla a la cárcel si seguía hablando sobre las apariciones de la señora. Por otro lado, Bernardita, sin querer, se había convertido en blanco de burlas e insultos por parte de quienes la consideraban una desquiciada o muy poca cosa para ser testigo de semejante portento. Los rumores sugerían que la señora de las apariciones era la Virgen Santísima. El día 22 la mujer no apareció. No obstante, la niña no perdía la esperanza de volverla a ver. Para el 23, alrededor de 10.000 personas acudieron a la gruta para presenciar el prodigio del que tanto se hablaba. La mujer se apareció de nuevo a Bernardita y le pidió que comunicara a las autoridades eclesiásticas su deseo de que se eleve un santuario en el lugar, a donde los peregrinos y penitentes pudiesen acudir a rezar y buscar el perdón de Dios. Bernardita le confía esto a un sacerdote amigo, quien le pide que pregunte a la señora cuál era su nombre, y que dé un signo que confirme quién era. A la mañana siguiente un rosal blanco apareció entre las piedras de la gruta, y todos los que iban llegando quedaron maravillados. El día 24 la pequeña Bernarda le cuenta todo lo sucedido a la señora, quien le volvió a sonreír. Luego, ella le pide a Bernardita otra vez que ruegue por los pecadores a la voz de penitencia, penitencia, penitencia. Rogad a Dios por los pecadores. Besa la tierra en penitencia por los pecadores. Bernardita hizo cuanto le acababa de pedir la Virgen e invitó a la gente que estaba cerca, en ese momento, a que se una en oración. El 25 de febrero, Bernardita, por indicación de la Madre de Dios, escarbó el fondo de la gruta y empezó a brotar agua. Acto seguido, la señora le ordena beber, lavarse los pies en la fuente que se había formado, y comer un poco de hierba. El día 26 de febrero se produce la primera curación. Un obrero de apellido Bourriete, quien había perdido la visión del ojo izquierdo, ora y se frota el ojo dañado con el agua de la fuente. De pronto, el hombre empezó a gritar de júbilo al darse cuenta de que había recuperado la vista. El 27 la Virgen no aparece. Aún así, Bernardita permanece frente a la gruta rezando por los pecadores y bebe del agua del manantial. El 28 de febrero Bernardita vuelve a la gruta, pero es llevada a la fuerza a la casa del juez. Se le imputa haber alterado el orden público y es amenazada con la prisión. Por la noche, se produce otro milagro, una mujer de nombre Catalina Latapie moja con el agua de la fuente el brazo que tenía dislocado y, milagrosamente, el miembro recupera su flexibilidad. El martes, 2 de marzo, Bernardita va de nuevo donde el párroco a recordarle el pedido de la Virgen. El 3 de marzo la pequeña vuelve a ver a la señora y le pregunta su nombre. La mujer solo sonríe. Ese mismo día, una madre lleva en brazos a su hijo enfermo, quien se debatía entre la vida y la muerte. Luego lo introduce en las frías aguas de la fuente y tras unas horas el niño empieza a respirar mejor y se le ve repuesto. Un grupo de médicos certificaría más tarde que no había explicación para dicha curación. Posteriormente, este hecho sería catalogado como milagro de primer orden. El 4 de marzo, al finalizar los 15 días, la señora se presenta de nuevo pero permanece en silencio. Poco después de 2 semanas, el 25 de marzo, la mujer vestida de blanco volvió a aparecerse a Bernardita. Entonces, frente a la niña,
levantó los ojos al cielo, juntó las manos en actitud orante y dijo: «Soy la Inmaculada Concepción». Lourdes ha sido fuente de sanación física para mucha gente, y quizás ha sido este el milagro más visible que Dios ha realizado para confirmar y sostener la fe en la obra. Pero sin dudas que la sanación espiritual, la conversión de las almas, ha sido el fruto más extraordinario que las generaciones han manifestado como evidencia de la potencia de los actos de Dios en esta tierra. Bernardita fue también instrumento de confirmación del dogma de la Inmaculada Concepción, para alegría de los que amamos la pureza de María, reconocida de este modo en las propias palabras de la Reina del Cielo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Hoy, después de 150 años, las palabras de María resuenan en nuestros oídos con la misma fuerza, como un cristal puro que resuena y sacude con su timbre los tímpanos del mundo. Gloria a Dios por su amor manifestado en regalo tan extraordinario. Nuestra Señora de Lourdes renueve nuestros corazones y nuestras mentes, para que emerja sonriente y esplendorosa nuestra propia conversión. Comenzó a acudir mucha gente. Las autoridades eclesiásticas, comenzando por el párroco, no le daban crédito a la joven. Era impensable que a su edad y dada su falta de cultura, supiera algo acerca del misterio del dogma de la Inmaculada Concepción, declarado así por el Papa Pío IX en 1854. El mismo Papa le dio el nombre de basílica al templo levantado en honor de las apariciones. Estas, por fin, fueron declaradas auténticas y no pura fantasía de una adolescente ignorante. ¿Cuál es la síntesis del mensaje de Lourdes? En primer lugar, se trata de un acto de gratitud por la definición del dogma, que se había declarado oficialmente 4 años antes. En segundo lugar, exaltar la pobreza y la humildad, virtudes eminentemente cristianas. En tercer lugar, la importancia de la cruz como camino para ser feliz aquí y en el más allá. Y en cuarto lugar, la clave para llevar una vida cristiana auténtica es la oración, sintetizada en el rezo del Santo Rosario. Pero lo importante, además de las curaciones físicas, es que todo el mundo sale curado en lo espiritual, siempre y cuando se vaya de buena fe. Felicidades a las Lourdes.